Buenas tardes. Vamos a esperar que la gente se una. Hoy es el último coloquio de este año del Grupo de Trabajo de Musicología de Barcelona, del ICA. Este grupo de trabajo de Musicologia de Barcelona tiene ya, este año se están cumpliendo 3 años de su primera sesión de coloquios mensuales. La primera fue realizada justamente el 20 de diciembre de 2017, con lo cual llevamos con esta 4 temporadas. Esta es la cuarta que estamos realizando. Empezamos en 2017-2018 y desde entonces las siguientes temporadas han sido 2018-2019, 2019-2020 y la actual, que es la que estamos desarrollando. Este grupo de trabajo surgió por impulso del antropólogo Josep Martí, musicólogo y antropólogo Josep Martí. Profesor Martí contagió de esta idea de crear un grupo de trabajo que diera la oportunidad de generar una discusión, un espacio de discusión entre la etnomusicología y la antropología de la música, a unas compañeras que fueron las primeras coordinadoras del grupo, Ana María Alarcón y Sara Revilla. Y desde 2017 hasta junio de 2019, ellas estuvieron a cargo del grupo, de la coordinación del grupo. A partir de septiembre de 2019 y hasta la fecha, estamos a cargo de la coordinación del grupo Pep Lancina y quien les habla, soy Isabel Llano Camacho, y hemos contado con la suerte desde entonces de seguir la programación de coloquios mensuales en la que han participado tanto investigadores como investigaciones diversas, investigadores e investigadoras con trabajos tanto en marcha como finalizados. Mientras la gente se va uniendo a nuestra transmisión de este coloquio de hoy, que lleva por título La escena del blues, aquí lo tenemos en pantalla, a cargo de Josep Pedro, La escena del blues, una mirada transatlántica y comparativa. Os invito a que nos sigáis en nuestra página de web, que es barcelonaetnomusicología.wordpress.com, y también en esta página de Facebook. Hoy tenemos entonces este coloquio con el que cerramos el año y agradecemos a todas las personas que nos estén siguiendo y especialmente a Josep Pedro, que ha aceptado la invitación de Pep Lancina y mía para participar en estos coloquios mensuales con esa presentación que va a estar a cargo de él. Empezamos entonces haciendo la presentación de Josep Pedro, porque a pesar de que algunas personas hayan recibido el cartel con la biografía de Josep y con el resumen de la presentación, me gustaría no dejar de hacer la presentación para aquellos que no la hayan recibido. Josep Pedro es profesor e investigador en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctor internacional en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, así como máster en análisis sociocultural por la misma universidad y licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad de Valencia. Entre sus trabajos de investigación podemos contar las estancias que ha realizado en la Universidad de Texas, en Austin y en Birmingham City University. Ha publicado múltiples textos de investigación sobre músicas populares, cultura y comunicación en revistas académicas, medios divulgativos y libros colectivos como The Cambridge Companion to the Singer-Songwriter, publicado por Cambridge University Press en 2016, y Jazz and Totalitarianism por Routledge en 2017, y Entender el activismo por Peter Lang, publicado por Peter Lang en 2019. Además de estas publicaciones, Josep Pedro comparte artículos y entrevistas en una página web, Blues Vibe.
Bueno, sin más, voy a pasar la palabra a Josep Pedro, pero antes vamos a hacer una explicación de la dinámica que seguiremos. Entonces, Josep tendrá una hora o alrededor de una hora para hacer la presentación de esta ponencia, la escena del blues, una mirada transatlántica y comparativa. Y es una investigación comparada entre la escena de blues en Austin y Madrid. Y después vamos a ir dando paso a las preguntas que la gente quiera hacernos a través del Facebook, de la transmisión de Facebook Live, de la página web. Agradecemos a todas las personas que nos siguen y esperamos que lo sigan haciendo porque la programación de coloquios continúa durante el año que viene. Bueno, sin más, muchas gracias, Josep, de parte de Pep y yo, y adelante. Bueno, pues hola a todos, hola a todas. Supongo que me escucháis bien. Sí. Nada, daros las gracias a vosotros, lo primero. Pues, sigue siendo un poco raro hacer estos eventos por esta vía virtual, pero bueno, es verdad que yo tenía muchas ganas de ir a Barcelona, incluso después de la tesis, creo que te lo dije, a consultar bibliotecas, a material de archivo. Hay en el Hospitalet, de hecho, hay el único fondo de blues en una biblioteca. Es el fondo de blues en la sala Tecla de la biblioteca del Hospitalet. Y tengo una visita pendiente, o sea que antes o después volveré hacia allá. Nada, daros las gracias a vosotros por invitarme. Para mí es un placer compartir el rato con vosotros dos en particular, pero también con todo el grupo de etnomusicología, con otros colegas que hemos ido conociendo en congresos, ¿no? Fundamentalmente, que también tenían ahí todo su ritual, ¿no? Presencial. Y bueno, la verdad es que querría hacer este pequeño prólogo para decir que esta charla, este coloquio, ¿no? me coge en un momento interesante, o diría yo, respecto al trabajo que voy a presentar, porque se cumplen básicamente 10 años. Desde que yo viajé a Austin, era 2010 y volví de allí pues un 20 de diciembre de 2010. Con lo cual es como si ya se cerrara otra ola más, ¿no? En el ciclo de las investigaciones. Con lo cual, bueno, pues también ha sido un buen momento no es que me haya despegado, pero cuando tienes esta ocasión de presentarlo ante otros colegas, pues lo vuelves a retomar con otro cariño. Efectivamente, bueno, un poco el plan que quiero compartir es esa investigación de tesis. Es verdad que he traído bastantes materiales, algunos más de esa parte más sesuda, de objetivos, diseño de la investigación, digamos, y otras partes pues más abiertas a la discusión, ¿no? Voy a seguir un poco esa trayectoria y si vosotros vierais que alguna cosa os interesa más o os apetece interrumpirme, no hay problema, ¿vale? No hace falta que esté, aunque sé que luego hay espacio para el debate, pero como hay margen también dentro de la investigación, hay veces que pueden interesar más unas cuestiones u otras, ¿no? De manera que el título, La escena de blues, una mirada transatlántica y comparativa, tiene que ver con la investigación que realicé en Austin, en Texas, en la capital, y en Madrid. Y aprovecho, voy a cambiar la diapositiva y paso a esta, ¿no? Y bueno, como decía, ha habido ciertos pasos en la investigación. El primero para mí fue el viaje bueno, el primero, nunca hay un primero, ¿no? Pero desde luego en este caso, el viaje a Austin en el año 2010, mientras estudiaba un trabajo de investigación que ya hay entrevistas con músicos afroamericanos, sobre todo, que me valieron para la tesis, que
pero que se fraguaron ahí, ¿no? Y luego volvería también, eso ya no lo he puesto aquí, pero volvería en 2016 también, sería como un intermedio. Pero bueno, lo marco por trabajos, ¿no? Ese trabajo de curso de etnografía, que por suerte en la Universidad de Texas había un curso de etnografía de la música en vivo, y eso era una especie como de sueño, porque además la profesora ya no imparte esta asignatura, Madeleine Maxwell, pero consistía en hacer etnografía. Digo, bueno, esta asignatura es la asignatura de mis sueños. Yo no sabía lo que era etnografía, pero sí sabía que lo que quería hacer era eso, ¿no? Y luego, después de ese curso, fue cuando vine a estudiar a Madrid y hice un TFM sobre el blues en Madrid, bueno, que es quizás el que más tiempo lleva, pues, circulando. Tuve también el apoyo de una escena que fue muy acogedora. Pienso en la Sociedad de Blues de Madrid, por ejemplo, como esa sociedad se crea o se está creando cuando yo llego, tengo esa fortuna y son ellos, por ejemplo, los que mi trabajo, ¿no? Con lo cual ahí me sentí apoyado tanto en el ámbito académico como fuera, ¿no? Como en el ámbito de la investigación. Y el gran reto, claro, hasta aquí todo tenía sus dificultades, pero el planteamiento de la tesis, la comparación, ¿no? El trabajo comparativo es, yo creo, el mayor reto de esta investigación y en general yo creo que de muchas investigaciones, ¿no? Cuando te planteas el carácter comparativo, tienes que manejar dos cosas que no son iguales, pero que son comparables. Tienes que recortar, ¿no? Además, tratándose de escenas musicales con esta trayectoria, en el caso de Austin y de Madrid. Además, que yo no renuncié a mirar atrás. O sea, hay distintas opciones para investigar la escena. Uno podría quedarse en la observación etnográfica, pero en mi caso, pues no fue así. Luego quizás entraré un poco en ello, pero tuve la convicción también de buscar hacia atrás, ¿no? En el pasado y de captar un poco la recepción histórica de esa música. Con lo cual, sí, ese elemento de comparación en este caso se basaba en que sean dos lugares con una relación diferente respecto a la tradición del género, ¿no? Esa era la explicación. Yo trataba con un mismo género, con la música blues, en dos lugares diferentes. En Texas, digamos, está integrado en la tradición, pues tenemos un montón de discos tejanos. El primer artista de blues rural en grabar, Blind Demon Jefferson, era de Texas, por ejemplo. Bueno, simplemente hacer ver que Texas en particular está muy integrada en el canon del blues, también de otras músicas populares de estadounidenses. Y Austin en particular, quizás su escena emerge públicamente un poco más tarde que la de Dallas o que la de Houston, pero lo hace en una conexión muy clara con nuestro tiempo contemporáneo, en realidad. Sobre todo la emergencia de Austin se da en torno a los años 60, 70, y ya es en el año 90, 91, cuando oficialmente adoptan este lema, la capital mundial de la música en vivo, que les ha servido. Es discutible que ellos lo hacen en base al cálculo de salas de música en directo per cápita, o sea, cuántas salas hay por habitantes, por residentes en la ciudad, al menos en ese momento en el que se sacó, y que ha sido cuestionado por músicos, pero que en general todos coinciden en que ha sido beneficioso para la ciudad, ¿no? Y ha convertido a Austin en un referente a nivel global, ¿no? Sobre todo, es verdad, por los festivales South by Southwest, Austin City Limits, y esa sería como la memoria, la capa más visible, pero hay mucho más, ¿no? Y eso es un poco la historia en la que yo me voy a adentrar, tiene que ver un poco con distintas escenas que se fueron desarrollando en la ciudad. Por otra parte, junto a Austin, también tenemos esta idea, pongo la foto, esta sería como la foto canónica o el lugar de foto canónica de Austin, el río Colorado,
está mirando hacia downtown, hacia el centro, desde la parte sur de la ciudad. Y también sorprende el caudal del río y lo verde, ¿no? Cuando pensamos en Texas, siempre pensamos en lo árido y eso es el oeste. Austin no tiene, salvo que ya salgas hacia un poco la parte más de las afueras y te encuentres con los famosos ranchos y demás, no es exactamente ese escenario. Y al mismo tiempo también aprovecho para decir que Austin ha crecido mucho en los últimos años. Ha sido una de las ciudades más populares para vivir. Digamos que en Estados Unidos se mueve mucho la gente, la población, y Austin, digamos, está sufriendo un poco por el gran nivel de éxito, ¿no? Los que están sufriendo son los residentes acuciados, entre otras problemáticas, por la gentrificación, ¿no? O el precio de los alquileres, cosas que también conocemos tanto en Madrid como en Barcelona como en muchas de las grandes ciudades, ¿no? Bueno, por otra parte, la ciudad de Madrid, tomo también esta foto canónica. Yo cuando llegué no tenía un gran conocimiento ni grande ni tampoco tenía un conocimiento mínimo sobre la escena de blues en Madrid y en España. Y fue un poco al llegar aquí, es verdad que de música blues sí, y algunos referentes tenía, pero fue realmente al llegar, al pisar la ciudad, y yo creo que por eso este vínculo también de las escenas con los territorios, fue al habitar esa ciudad cuando realmente empecé a descubrir y a rastrear la escena, ¿no? Siempre al principio sorprendía un poco más la comparación y ahora ya la veo plenamente asentada. Además ha habido relaciones entre músicos de unas y otras ciudades. Ha habido músicos de Madrid, de Barcelona también, de Galicia creo que también, viajando a Austin, músicos de Austin viniendo a España a tocar. No es algo muy frecuente, pero digamos que en la época pre-coronavirus se logró, vamos. Y bueno, pues si os parece, quería empezar enseñando algunas imágenes de la escena. Vemos dos de Austin en diagonal, en la parte superior, Soulman Sam, un músico en realidad identificado con el soul, pero que formaba parte de esa comunidad de músicos de blues, de veteranos músicos afroamericanos. En este caso se reunían en el Skylark Lounge, ¿no? Uno de los lugares no más emblemáticos en el sentido histórico, porque es más reciente, pero sí fundamental por el sentido de comunidad que ha proporcionado y por cómo ha apostado por voces de veteranos, ¿no? Y luego también conciertos al aire libre, estos son conciertos al mediodía en el sur de la ciudad, con Birdleg, que vemos aquí el frontman, es uno de los músicos que viene a tocar a España, estuvo en Madrid, en Bilbao, en Burgos, Valladolid, creo que también, distintos lugares. Y tocando el bajo está el productor musical, Eddie Stout, que es, digamos, de las dos escenas, juntando las dos escenas, es, digamos, el principal productor musical con el que he tratado, ¿no? Bueno, antes de pasar a la pregunta de investigación, yo quería aprovechar para poner un fragmento, quizás de música, de Soulman Sam. También esto va a demostrar un poco que quizás en la cultura afroamericana la mezcla de géneros entre blues, soul y jazz se realiza de una manera más natural. Voy a poner la interpretación de un estándar, de un clásico del soul, pero que está tocando él también con los músicos de blues de la escena, ¿no? Es una dinámica que aquí cuesta un poco más porque se ha dado de otra manera. Bueno, pues si me permitís un momento. Vale, está aquí. A ver si lo escucháis. Bueno, es el clásico de Sam Cooke, A Change Is Gonna Come. Pondré un fragmento.
Bueno, lo voy a cortar ahí. Realmente Soul Man Sam es uno de los mejores cantantes de la escena. Ya digo, tiene un registro que cubre de blues a soul, pero bueno, su nombre viene por algo. También hay James Brown, por ejemplo. Y bueno, se ve esa emoción, ¿no? Al cantar este tipo de canciones que está muy vinculada con la historia afroamericana. Y se vive cuando se cantan ese tipo de textos y ves en directo ese tipo de apropiación del texto, de cantarlo, digamos, con tanta convicción, es algo que llama mucho la atención, ¿no? Y luego, por otra parte, quería compartir pues un fragmento del concierto de Ladies in Blues. Esto es una especie de supergrupo en el que se reúnen distintas artistas de la escena, de distintos orígenes, también en realidad tienen sus proyectos personales, pero se unen en este proyecto y están tocando una canción que es de Staple Singers, que es un grupo de gospel soul. De nuevo está aquí esa influencia del blues. Bueno, escuchamos un poquito.
Y nada, nos habíamos quedado viendo algunas imágenes, ¿no?, de la escena, simplemente a modo introductorio, hasta que el solo de Susan Santos no lo ha resistido. Bueno, empiezo ahora sí con cuestiones más técnicas del diseño de la investigación. Esta era un poco la pregunta de investigación, ¿no?, que de alguna manera la había avanzado antes, pero es de qué manera se apropia, se construye el sentido y se reproduce una misma expresión musical como el blues en dos contextos a priori claramente diferenciados por su relación asimétrica con la tradición original del género. Aquí es donde se plantea ese gran reto comparativo, ¿no? Y es lo que me persigue en el trabajo pues hasta que logras cerrarlo, básicamente. Y más allá, ¿no? Bueno, los objetivos, sintéticamente un poco la pauta que yo seguí fue empezar de lo más general, el objetivo más general, y poco a poco ir acercándome al contexto de la escena, a las cosas más analíticas en las que yo iba a poder fijarme. Con lo cual, pues tenía la loable intención general, ¿no?, de contribuir al estudio de la música como forma de comunicación, puesto que, bueno, pues en España, en los departamentos de comunicación, no es nada habitual y, bueno, yo creo que es creciente el interés por la música. Ya, bueno, hay evidencias, pero sigue sin estar tan normalizado, yo creo, como debería, ¿no? Y luego, bueno, pues acercándome a las escenas de Austin y Madrid, que son mis objetos de estudio, pues contextualizar primero la historia un poco de las dos dentro del género del blues, descubrir qué relaciones había entre ellas y también entender en qué medida se relacionan con la ciudad, qué formas de comunicación presenciales y offline caracterizan a las relaciones de sus participantes y en qué medida se puede hablar de industria musical, ¿no?, o qué tipo de relación hay con la industria musical. Los aspectos más específicos de análisis tenían que ver con los conceptos que yo tenía en el título de la tesis. Apropiación, por una parte. Apropiación entendida de una forma amplia, en distintas posibilidades, ¿no?, sin una sanción previa. Apropiación es el proceso aquí mediante el cual los músicos de uno y de otro contexto toman el blues para sí a partir de sus contextos determinados, particulares, en ambos casos, y desde ahí inician unas trayectorias de apropiación, ¿no?, de recorridos a través de la complejidad del género. Cuando hablamos de apropiación hay una selección, por tanto no se toma todo el género, sino que hay unos recorridos y a partir de esos recorridos particulares se va construyendo el sentido. A mí me interesaba saber cómo habían los músicos llegado al blues y qué habían hecho con ello. También las formas de diálogo intramusical, es decir, entre los músicos durante la performance, intercultural, entre distintas tradiciones musicales, culturales y étnicas. ¿Qué significa esto? La tradición del blues está muy marcada por, lógicamente, el origen del blues en la comunidad afroamericana y luego el interés de blancos con identidades alternativas que se lanzan a esa música, ¿no?, para desarrollarse de una forma diferente, ¿no? La subcultura, la contracultura, la cultura folk nace en muy buena parte de ahí, ¿no?, de ese abrazar la cultura del otro y encontrar ahí una nueva emoción. Y luego, por otra parte, analizar las hibridades
hibridaciones que se generaban. Yo tendía a identificar, claro, dentro de la complejidad de hibridación y de que es un concepto que aparece a lo largo de toda la tesis, traté de identificarlo por apartados, en este caso con el análisis de canciones, y luego presentaré cuáles. Pero lo que me interesa era ver de qué manera, por ejemplo, en el blues en castellano se combina las convenciones globales del blues, es decir, lo que te permite a ti reconocer que eso es blues, con cuestiones de identidad local, madrileña o española, que lo que están haciendo es eso, producir una hibridación, un nuevo giro en el género. Bueno, de hipótesis de partida, que también me resultó interesante, no me detendré pero una sospecha de que la escena de blues en Austin podía ser más receptiva al eclecticismo musical y menos purista que la madrileña. Esto es algo aparentemente paradójico, pero que era una de las grandes sospechas y que en cierta medida se cumple y en cierta medida se discute. Los músicos de blues usan un lenguaje musical común. Esto es lo que permite que los músicos españoles puedan viajar a Estados Unidos y participar, compartir un lenguaje común y encontrarse de una manera espontánea, ¿no? A través de la música. Compartir bandas, tocar sin prácticamente ensayos previos, esa espontaneidad, hábito en la interacción que va asociada al blues, ¿no? Eso es lo que me interesaba. La cuestión a la que comentaba antes de la dimensión étnica o racial del blues, creo que era una de las más escurridizas, las más complejas, pero al mismo tiempo también era importante abordarla. Y finalmente, el repertorio, ¿no? ¿Qué canciones se interpretan? ¿Qué formas de personalización hay sobre el repertorio común? Y esta vertiente en particular del blues en castellano, que me interesó mucho, que me interesa mucho, por cómo introduce la cuestión lingüística y con la cuestión lingüística la cuestión identitaria, ¿no? Y es algo que pasa también en otros géneros, por supuesto. Metodológicamente, y este es un poco el recorrido que voy a seguir a partir de ahora, enseñaros un poco qué pautas seguí, ¿no? para hacer mi investigación. Por una parte, la documentación, el trabajo de archivo, lo que me daba acceso al pasado, a lo histórico. Por otra parte, la etnografía, lo que me conectaba más claramente con el presente, con los bares, con los conciertos, con los músicos, ¿no? Con el seguimiento cotidiano en la ciudad. Y luego la dimensión del análisis, ¿no? A partir de esos conceptos, cómo lo analizamos, en mi caso, eligiendo casos de estudio de cada escena para poder establecer esas comparaciones y también empleando algunas herramientas de, bueno, un análisis mixto del discurso, semiótico. Digo mixto porque combina la atención al texto con la atención a las propias declaraciones, a los testimonios de los músicos, ¿no? Y bueno, es importante siempre categorizar pues las fuentes periodísticas que utilicé, un poco los puntos de partida, pero bueno, estos son más detalles que tengo como documentación de la investigación que permiten un poco acceso a la cocina, pero que bueno, que no tienen tanto interés. Ahora sí estas cuestiones, por ejemplo, destacar los centros de investigación, ¿no? En la Universidad de Texas está el Dove Briscoe Center for American History, y ahí tienen los archivos de los etnomusicólogos John Lomax, de Alan Lomax, también hay documentación, luego de folcloristas tejanos no tan conocidos, pero algunos muy inspiradores, como Tari Owens, que estaba muy vinculado a la escena del folk, de los hippies en Austin, y que cumplió una labor también de recolector, ¿no? De canciones populares. Y es entrar en otra dimensión, ¿no? Cuando puedes acceder a archivos de estas tradiciones y todo el ritual también para escuchar discos descatalogados que los tienes que hacer con los guantes, ¿no? Es toda una experiencia que luego enriquece mucho también las investigaciones, ¿no? Otro lugar de referencia fue el Museo de la Música Tejana,
Allí su director, Clay Shorkey, que aparece en imagen junto a 3 músicos, me acogió, cuando le expliqué un poco el trabajo, me acogió muy bien. Él era también profesor de trabajo social en la Universidad de Texas y hacía mucha investigación en torno a entrevistas. Conocía a los músicos, estaba en contacto, ¿no?, con la escena muy claramente, tenía esa fuente de información inmensa con los datos recogidos en el propio museo, y cuando yo empecé a hacer entrevistas también podía quedar con los músicos en el propio museo, ¿no? Por ejemplo, tener un lugar de referencia importante donde el músico se pueda sentir cómodo, y ese papel también lo cumplió para mí el Museo de la Música Tejana. En el caso de España, bueno, pues tenemos, como sabéis, ¿no?, seguramente también habréis visitado la Biblioteca Nacional de España. Nada, en ella pues encontramos, por destacar, que estos recursos están ahí, ¿no? Yo creo todavía bastante por explotar, entre comillas, por la investigación. En este caso, pues la revista Ritmo y Melodía, revista principal de jazz durante los años 40 y principios de los años 50, una referencia en todo el trabajo que, como he dicho antes, que me empeñé en mirar hacia atrás, también quise evitar tratar el blues desde un punto de vista cerrado, ¿no? Lo quise tratar en su dimensión, claro, así me compliqué más, pero en relación con la cultura del jazz y con la cultura del blues también, porque en realidad esa había sido la forma en la que se recibió y en la que muchos de los participantes y aficionados lo vivieron históricamente, ¿no? Y estas fueron un poco las fuentes, ¿no? Ritmo y Melodía ejemplifica esa cultura del jazz de posguerra que hubo en España, aunque parezca sorprendente, ¿no? Y luego Disco Express, emblemática de la cultura del rock, ¿no? Había discursos de blues y reseñas y entrevistas, tanto en un tipo de revista como en la otra, ¿no? Y el blues jugó ese papel intermedio, que yo creo que es lo que lo hace también tan interesante, no solo para el que le gusta ese género, sino como objeto de estudio como tal. Bueno, aquí os presento una documentación de Trencadís, un catálogo online de la Diputació de Barcelona, que también ha sido fantástico. Club de Ritmo de Granollers era una publicación que hacía una asociación de aficionados, se llamaba así la asociación y la publicación, Club de Ritmo. Es lo que son equivalentes a los llamados hot clubs, tuvieron gran influencia. El Hot Club de Barcelona fue el más relevante. Y este tipo en particular, este catálogo, ¿no?, está disponible, está digitalizado, y en eso las bibliotecas, esta xarxa de bibliotecas municipales, lo presenta muy bien, da muchas facilidades. Y bueno, el material me parece digno de reseñar, ¿no? He seguido investigando en torno a esta actuación de Sister Rosetta Tharpe en Barcelona en el año 58 y bueno, lo dejo ahí, pero os voy a presentar algunos casos, ¿no? Bueno, cuestiones claves de la etnografía. En primer lugar, la observación participante, ¿no? Seguir la música, transformarse también en ese proceso de investigación. Yo seguí la música a través de distintos locales. Aquí presento los 10 locales más relevantes de cada ciudad. Siempre me interesó mucho saber cuándo habían abierto, qué tipo de historia tenían, ¿no? Y también, lamentablemente, algunos vi cerrar. Bueno, todos hemos visto, y sobre todo en este momento tan crítico, ¿no? Pero ya antes había una fragilidad estable en la escena musical y en particular en el mundo del blues, ¿no? Algunos de los lugares más emblemáticos, el Victory Grill, abierto en el año 45, referente de la comunidad afroamericana. Aquí tocaban T-Bone Walker, B.B. King, Ike and Tina Turner.
músicos que iban por el circuito afroamericano especializado. Esta, digamos, es la sala más impresionante a nivel histórico. Ahora volví a estar activa, digamos, porque aunque el edificio ha seguido estando ahí emblemático, pero el negocio en 2010 estaba cerrado, había jam sessions, eso sí, y ese fue uno de mis puntos de entrada en la escena, ¿no? Las jam sessions. El gran club de Austin, digamos, desde una perspectiva global, el más conocido, también por esta identificación con Stevie Ray Vaughan, con Jimmy Vaughan, con Gary Clark Jr., es Antone's. Digamos, surgió en el año 75 y es el que lleva esta escena de blues de Austin a un nivel, gracias a estas figuras, a un nivel de referencia global, ¿no? Sitúa en el revival sobre el blues que hay en los años 80, Austin juega un papel decisivo, ¿no? En ese momento, y es gracias a la escena que se genera en torno a este club. Y The Skylark Lounge, donde vemos esa imagen de Soul Man Sam al que hemos escuchado en esa primera parte, ¿no? Bueno, algunos locales de referencia para la comunidad afroamericana. Y para todas las comunidades, ¿no? Pero recoge muy bien el legado, la importancia de los artistas clásicos, este Skylark Lounge. En el caso de Madrid, la Coquette Blues Bar fue el bar de referencia, el templo del blues, abierto en el año 84. El Café Popular, que cerró en el año 2016. Una historia muy interesante. Yo creo que cada club daría como para una entrada, ¿no? Un posible desarrollo, desde luego. Siempre me llamó la atención también el aspecto, la política de la representación, ¿no? Cómo usaron, ¿no? Ese rostro teñido, ese blackface del cantor de jazz en un momento que tampoco había tanta discusión en torno a ese tema, pero de un modo problemático, debatible, discutible. Yo ese debate no lo viví en la escena, pero cuando presenté esa imagen en el Reino Unido me dijeron, se sorprendieron, ¿no? Dijeron, realmente un bar de jazz ahora o recientemente ha tenido esta imagen, estaban muy sorprendidos porque ahí este tipo de imagen ya la identifican con el racismo, ¿no? Tiene esa connotación. Pero bueno, hay un debate. El caso es que era paradójico, ¿no? Pero bueno, el Café Jazz Popular también tuvo su renovación, su historia, y fue otro de los lugares en los que hice observación durante distintas épocas. La Sala Clamores, que también se renovó, se transformó con esa nueva imagen de Miles Davis. Dijo, ya no somos el Clamores antiguo, sino vamos a tener jazz, pero también vamos a tener soul, vamos a tener más blues. Y Berleg es un músico de Austin que vino a visitar, que vino de gira, ¿no? En 2016. Bueno, otro aspecto fundamental de la etnografía fueron las entrevistas, sobre todo las entrevistas en profundidad, ¿no? Las más transformadoras, pero también cualquier tipo de detalle, consultas que pudiera hacer con distintos informantes fue fundamental, ¿no? Uno de los énfasis de las etnografías es conseguir que las voces, ¿no? de los participantes en las escenas estén presentes, ¿no? En el texto, que lo alimenten, que sus voces resuenen ahí, ¿no? Y sea un texto verdaderamente al menos un poco polifónico, ¿no? Y bueno, aquí algunos de personajes emblemáticos también de los entrevistados en Austin. Josie Hargrove ya estaba muy mayor para ser entrevistado formalmente, digamos, pero le gustaba acudir a los clubs con su petaca y cantarse alguna canción. Tenía ya 88 años cuando yo le conocí y salía a bailar y se lo pasaba bien, ¿no? Era un personaje, un bluesman total. Entonces, bueno, tiene esa dimensión. Sí la pude vivir ahí en la comunidad del este de Austin, ¿no? Y Harold
Harold Macmillan, que es historiador cultural, tiene una galería de arte, un tío con mucha clase, con mucha atracción, ¿no? Y James Folk, que fue pianista con Ray Charles, que dirigió su banda, y Blues Boy Hubbard, uno de los principales cantantes guitarristas de la era de posguerra, ¿no? En definitiva, un montón de personajes que son pequeñas leyendas a nivel local, pero que fuera de ahí no tienen ese reconocimiento, ¿no? Y es un poco lo que fui descubriendo. En el caso de Madrid, Tonki de la Peña, al que se considera, digamos, como el padre, el padrino del blues en Madrid, no del blues en España, uno de los pioneros, por su banda Tonki Blues Band en los años 80. Ñaco Goñi tocaba con él también. Y Fede Aguado es uno de los representantes del blues en castellano, de las composiciones en castellano. He dicho que me interesaba mucho esta dimensión, pero esa dimensión no es mayoritaria o principal en la escena, ¿no? Lo principal es interpretar blues según, digamos, la tradición, distintas versiones, distintas interpretaciones en inglés, ¿no? De manera que bueno, está bien destacarlo. Y luego también tuve la oportunidad de entrevistar a artistas como Coco Jean Davis, que está un poco más en la frontera entre el rhythm and blues, soul, y que también podía aportar, bueno, pues su experiencia, su punto de vista. Es la cantante de Excitements, ahora en Coco Jean and the Tonics. Y ella hablaba directamente, residente en Barcelona, pero también aproveché la etnografía para, bueno, reconocer que las salas son lugares de tránsito, ¿no? Y una de las personas de los grupos de tránsitos con los que tuve interés en hablar fue Coco Jean, que habló directamente de su conexión con la feminidad, según en la tradición del Black Power, ¿no? Dice, no se trata de intentar ser dulce ni de seducir, cuanto más cruda, más auténtica eres y tienes más personalidad. Y bueno, esa fue una dimensión que pude conocer gracias a la aproximación, ¿no? a Coco Jean Davis. Lou Donaldson, también artista de gira, en este caso una leyenda del jazz. Estuvo ahí en los tiempos tocando con Charlie Parker, con Art Blakey, y realmente, bueno, pues esta es como un premio que la dejo puesta aquí de la emoción que me dio tener esa oportunidad, ¿no? Pero fue un músico de jazz que al venir aquí ya consagrado como leyenda, fue recibido en la escena de blues y mostró realmente, incluso aun cuando la frontera aquí entre el blues y el jazz es más firme de lo que es en Estados Unidos, la recepción de un músico veterano como él mostró el vínculo, ¿no? Lo evidenció de una manera muy clara. Y luego otra herramienta que yo animo también, bueno, es una herramienta que se ha empleado siempre. Alan Lomax, cuando hacía las grabaciones de campo, pues hacían también las grabaciones audiovisuales, desde luego. Quiero decir que estableció no él, sino esa tradición de hacer grabaciones de campo, ¿no? En mi caso, desde luego, grabaciones modestas. No es tanto la calidad lo que quiero destacar, pero desde el punto de vista metodológico te permite conectar con los músicos, hablar con ellos, compartir esos textos, esos vídeos online, establecer una relación que te permite salirte de ser un aficionado más y, digamos, integrarte un poco en la escena. Y, por otra parte, metodológicamente, el volver a mirar, ¿no? Poder revisarlo. Bueno, la página de Blues Vibe, donde fui compartiendo mis materiales, la utilicé un poco como herramienta de investigación también, para dar salida a los materiales generados en la investigación, en las entrevistas en particular. Y la cuestión de los mapas, ¿no? Que es algo que me sigue interesando mucho, y que en mi caso me interesó
distinguir, en el caso de Austin, la localización por cómo está organizada la ciudad, pero también el tipo y en el caso de Madrid, el grado de relación con el blues. Lo que sucede con el blues está presente en muchos lugares, pero no, casi ninguno de ellos es un lugar de blues. Los lugares de blues son muy pocos, ¿no? Digamos que está el lugar especializado y luego el lugar más general. Y bueno, esta cuestión de cartografía es un proceso aparte que yo creo que permite reconocer muchas cuestiones de la escena. En mi caso, los situé también históricamente. Me interesó mapear los lugares de la memoria de la escena, lugares que ya no están, pero que se recuerdan, que los músicos o los aficionados hablan de ellos y que son parte de la historia cultural, ¿no? De las escenas y de las ciudades. Y que creo que esa es además una línea de investigación que estaría bien perseguir más, ¿no? Mapear cuestiones de memoria y de actualidad, ¿no? Bueno, pues planteé realmente una variedad de estos mapas. Lo mejor es, para quien le interese, consultarlos online en la página de Newsbyte, navegar un poco en ellos. Al pinchar en los iconos se ve un poco la información. Y Josep, sí, perdona, antes que cambies el plano, quería preguntarte, los iconos rojo, verde, ¿qué significan? perfecto. Pues los iconos rojos son los lugares de la memoria, son los lugares inactivos, los lugares De cerrados. acuerdo. Los Ujú. lugares verdes son los lugares abiertos. Está el código de color y luego el código de forma. La estrella es el que más vínculo tiene con el blues y el círculo el que menos tiene. Por tanto, Mm. pues la superestrella esta, siempre me pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cerrado, una estrella en la zona universitaria. El Colegio Mayor San Juan Evangelista, ¿no? Nos permite reconocer, situar acontecimientos, procesos. Y luego el amarillo representa festivales y creo que utilicé el azul para también situar algunas escuelas, escuelas de música, lugares de la escena, pero que no son lugares, no son salas de concierto, ¿no? Pero que me parecía que también era interesante. Yo no recurría a eso, pero podría ser también tiendas de instrumentos, locales de ensayo. Hay margen, ¿no? Yo me quedé en las escuelas especializadas y escuelas de baile, que también han sido algo novedoso, que ha renovado un poco la escena de blues. Vale, pues nada. Aquí resumo un poco el recorrido histórico que plantea la investigación. Primero, presentarle al público y a uno mismo, ¿no? Abordar esa gran tarea de plantear una historia o, en este caso, una globalización del blues, desde lo rural a lo urbano, a lo transatlántico, viendo cómo esas categorías se entremezclan. Huir de los relatos simplificados de la historia del blues, digamos, de Mississippi, Chicago y Londres. Huir de eso, buscar ya algo más, más acorde a la realidad realmente. Y luego conceptualizar independientemente la escena de Austin, la escena de Madrid, por otra parte, y acercarse al contexto urbano de las dos ciudades. Eso fue un poco el reto, ¿no? Y bueno, aquí pues algunos de los planteamientos. Como decía, el marco de la globalización era más complejo. Esto está publicado, vamos, se puede consultar. Así que no me detengo, pero lo que me interesa es la interrelación entre lo rural, lo urbano y lo transatlántico. Y cómo cada fase histórica tuvo elementos de los tres, ¿no? No es como que el blues transatlántico o el blues, la difusión global del blues surgiera con, pues, Led Zeppelin, Eric Clapton y demás, ¿no? Que entramos como en una discusión conocida sobre el blues. La dimensión transatlántica empezó
al menos en los años 40, 50, pero probablemente antes, con las giras de los primeros bluesman, ¿no? Que llegan a Europa. Y antes de eso, con el impacto del baile, de la moda, entre comillas, del jazz. Así que nada, y luego pues llegamos hasta híbridos como el hip hop blues, la influencia del blues en la world music, con la electrónica. Ahí también hay elementos en los que hay ejemplos, ¿no? Que permiten ver esa mezcla, ¿no? Por ejemplo, Scarecrow, This is Blues Hip Hop. Este es un grupo francés que hace una mezcla curiosa. Y las otras fotos, bueno, Bessie Smith, la escena folk con el músico bluesman solitario cantando frente a todos los universitarios sentados, ¿no? Súper atentos. Y luego la escena callejera en Chicago, el blues en la calle, Maxwell Street fue tan parte de la escena como cualquier club, ¿no? Y era el mercado y la calle. En el caso de Austin, dividí la escena en tres. La organización funciona bastante en tres, ¿no? Esa parte asociada a la música negra en el este, es decir, donde estaba por ley concentrada la población afroamericana, de ahí es donde surgió el blues, lógicamente. Luego, el auge de una escena folk psicodélica, la contracultura hippie, eso tuvo muchísima fuerza en Austin. De hecho, Austin fue incluso, bueno, ciertos movimientos de Austin y ciertos grupos tuvieron mucha conexión con San Francisco y fueron impulsores, ¿no? Un grupo conocido, 13th Floor Elevators, unos pioneros de esa época, ¿no? Y luego la escena de Antons, el club al que, claro, puedes entrar en 2010, en 2011, pero una cosa es ver lo que está pasando en ese momento, solo contemplando ese momento, digamos, y otra cosa es reconocer a Antons con tu mente empezando a pensar en el legado histórico, ¿no? En la trayectoria de ese club o de otros clubes, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para las investigaciones. Bueno, algunas imágenes de esa transición de escenas, es decir, es abordar la escena en un sentido abierto, flexible, con distintas fases, ¿no? En este caso, ya pasando a la recepción del blues en España. La primera actuación de un bluesman fue en el año 53 en Barcelona. Aquí tenéis el cartel de Big Bill Brunsey. Fue a través de la colaboración con la escena parisina. Y luego hubo eventos también, aparte de conciertos particulares, hubo conciertos más grandes, así como el de Big Bill Brunsey fue en un teatro pequeño para entusiastas del Hot Club. El American Folk Blues Festival tiene ya otra dimensión, ¿no? Otra promoción, y aquí vemos el cartel un poco vinculado a las corrientes artísticas, ¿no? Hubo bastante relación entre las corrientes artísticas de vanguardia en Cataluña y la influencia de la cultura afroamericana, jazz y blues y gospel también en ese mundo cultural. Qué bien con la tipografía de América Sánchez, un diseñador que ha diseñado media Barcelona. Ajá. En la salsa tuvo también mucho que ver. Qué bueno, pues no lo sabía, imagínate. Sí, ya te contaré. Ha habido hace poco una exposición en Palau Robert de toda su obra y es muy interesante. Bueno, ya no te interrumpo más. No, me gusta porque es sí. Fantástico, porque además creó el logotipo de una revista de salsa, El Manicero, y bueno, ha creado logotipos institucionales del ayuntamiento, mejor dicho, Barcelona está bastante diseñada por América Sánchez, que es argentino de origen. Vive, aún. Sí, sé que vive. Pero no fue fácil reconocer la autoría de este. O sea, que siendo alguien conocido, costó, ¿no? Pero bueno, hay algunas fuentes especializadas. Bueno, pues está bien saberlo. Ya hablaremos de eso. Bueno, en el caso de Madrid,
Y en el de España yo he dividí bastante. La noción de los orígenes, por una parte, una noción muy amplia de los orígenes, desde luego, y luego un momento en el que la escena de blues cristaliza, la cristalización de la escena de blues. Es en los años 80 donde cuando yo empiezo la etnografía y hablo con los músicos dicen no te vas a remontar mucho si quieres mirar atrás, solo a los años 80. Ellos lo tienen como su momento de referencia porque fue el momento de especialización. Es cuando surgen las blues bands, Tonky Blues Band, Dolphin Blues Band, Armónica Zumel Blues Band, Armónica Coixa Blues Band, Algeciras Blues Express, todo tipo de Caledonia, todo tipo de bandas, ¿de acuerdo? Entonces eso marca realmente una diferencia muy fuerte con los orígenes, pero ese momento no se entiende y tampoco se entiende la actitud de especialización de lo que sucede en los años 80 sin tener en cuenta todo ese trayecto histórico. Yo creo que el motivo de investigar el pasado de las escenas no solo es saber lo que ocurrió, sino comprender lo que está ocurriendo. Así es como puedes un poco darle más sentido, ¿no? Y es verdad que los años 80 marcan esa etapa mítica y a partir de los 90 hasta ahora, bueno, pues en esta idea de post-cristalización, lo que sucede es, por una parte, se extienden las corrientes, la presencia de bandas, de festivales, de asociaciones, de sociedades de blues, se genera mucho tejido cultural, pero al mismo tiempo hay un creciente sentimiento de, bueno, incluso de nostalgia, de contrariedad, de precariedad, de evaluación de los cachés, de degradación de las posibilidades de ganarse la vida como músico. Eso está presente, ese como el lado amargo, ¿no? Que ahora, desde luego, está más presente que nunca. Y esa es un poco la pauta, pero tiene como esa ambigüedad, ¿no? Esta fase 3, según la planteé yo. Entonces, el inicio lo marca, de nuevo, una actuación histórica, la recepción de músicos afroamericanos, los propios participantes de la escena los tienen como referencia, en este caso Jimmy Witherspoon, en el año 61, pero es un cantante de blues tocando con una orquesta de jazz. O sea que ahí también se ve esa interpenetración total, ¿no? Con lo cual, si alguien tuviera esa voluntad de separar los géneros, estás forzando, ¿no? Realmente no estarías respondiendo. Por eso me interesó pensar los géneros en sus similitudes y en sus diferencias, ¿no? Pero no renunciar, no poner una barrera artificial. Luego la Coquette, imágenes interiores y algunas portadas de discos, ¿no? Emblemáticas desde los 80 hasta ahora. Bueno, los contextos urbanos, como digo, fueron algo importantísimo, el desplazamiento a las ciudades. En mi caso, pues obviamente no soy de Austin, pero tampoco soy, tampoco soy de Madrid. Para mí también fue un desplazamiento y una distancia, una aproximación cultural, la que viví durante la investigación, un entrar, acceder a otra realidad, no solo por la escena, sino por las distintas identidades, ¿no? Cómo cambian, cómo las entendemos. Y hubo muchos elementos dentro de la estructura de la ciudad que me interesaron, ¿no? La cuestión de la gentrificación, en cierta medida, cómo se organizan las escenas, cómo se asocian los distintos participantes, pero también qué tipo de conflictos surgen entre ellos, qué estilos de vida, cuán marginales, cuán outsiders son, y qué tipo de conexiones transnacionales, ¿no? Se hacen con otros lugares, y las formas de periodismo, ¿no? La relación con los medios. En el caso de Austin hay una tradición de desarrollo de prensa alternativa y en el caso de Madrid lo que hay es
y también en Barcelona, con el tejido asociativo, hay muchas iniciativas de ciudadanos que emprenden, ¿no? Asumen actividades prácticas de documentación, de periodismo, de grabación, de escritura, de programas de radio, de producción de conciertos, con lo cual desarrollan un rol en las escenas importantísimo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, os voy a enseñar algunas imágenes de casos que comparé. En este caso, el padrino del blues en Austin con el padrino del blues en Madrid, ¿no? Tuve que seleccionar en cada escena qué elementos iba a comparar, y en este caso el discurso del padrino en Austin era ecléctico. Él decía, bueno, casi todo lo que casi todo lo que toco tiene blues, pero puedo hacer otras cosas también, quiero expresarlo todo. Es decir, yo soy el blues, no, nadie lo va a poner en duda, pero quiero enseñarte que puedo hacer algo más. Esa es un poco la lógica. Mientras que la lógica en la especialización en Madrid era, una cosa es que en los orígenes se hiciera algo de blues, que tocaran un tema de blues, y otra cosa es que fuera el estilo de una banda, como en este caso Tonky Blues Band. Con lo cual se pone en valor un elemento diferente, los discursos contrastan, ¿no? Y esto fue algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con la distancia de unos y otros respecto a la tradición. Sin embargo, si en este punto hay un nivel máximo de oposición, digamos, ese tipo de relaciones, esa asociación de Austin con el eclecticismo a través de su padrino del blues y de Madrid con la especialización, se desdibuja un poco si tenemos en cuenta, obviamente, diferencias generacionales, nuevas pautas, el modo en que las nuevas generaciones afirman cosas que heredan de sus mentores, pero cuestionan otras y buscan otros caminos, ¿no? Y ahí me aventuré a hacer este súper extraño gráfico, pero que me resultó muy útil, para diferenciar distintos tipos de eclecticismo, ¿no? Cómo había distintas formas de interpretación dentro de cada escena. Y, bueno, la cuestión, eso sería la parte de apropiación. Voy a presentar rápidamente el diálogo y pasaré a la hibridación, donde están las canciones, y bueno, más o menos por ahí lo dejo para que tengamos un poco de tiempo, porque también me interesa escuchar lo que os sugiera, ¿no? También a vosotros. El diálogo intramusical son distintas dimensiones, ¿no? que se analizan, y este tiene que ver con la interacción entre los músicos, con la metáfora de la conversación. Ayer en el evento hablábamos, de hecho, como el blues y la presencia del blues en los clubs tiene mucho que ver con la cercanía la cercanía respecto al público, la improvisación, la respuesta espontánea. Y eso es una dimensión también que hay líneas de estudio a través del jazz, de los estudios sobre jazz, quiero decir, que conecta en cierta medida con los aspectos más musicológicos, con las estructuras armónicas, con la escala del blues, con la llamada y respuesta, transformada en la música popular, pero al fin y al cabo representativa de estas canciones de trabajo, ¿no? Recogidas por John Lomax. Y de ahí a las jam sessions presenciales, ¿no? Incluso participar, la verdad es que es una oportunidad que hay que aprovechar. Las jam sessions son uno de los eventos más populares de la escena de blues, también con sus problemas y críticas, pero desde luego muy definitorio. Y en mi caso me interesó pensar en los modos de performance, las formas en que se invita a la gente a tocar, hay una orientación democrática, pero hay jerarquías, hay límites, hay distintos roles, ¿no? Y esa combinación entre lo jerárquico y lo democrático es lo que hace que las jam sessions sucedan de muchas formas diferentes, ¿no? Y creo que ahí está un poco la
la gracia. También en abordar las jam sessions a partir de la experiencia social vivida en esos eventos, porque son también tienen sus particularidades, ¿no? Y en el ámbito del diálogo intercultural, de lo más conectado con la identidad étnico-racial, como os digo, allí te sumerges de lleno en la historia de la comunidad afroamericana, o al menos creo que eso es lo que corresponde si haces la investigación en el blues y te acercas desde esta dimensión social, sociocultural. Y por otra parte también tienes la tradición de esas identidades blancas alternativas que se acercan. En este caso vemos a Paul Osher, que fue el primer músico blanco en tocar en la orquesta de Muddy Waters. Y digamos, su reputación, su gran nombre en la tradición viene en parte por eso, ¿no? Y él fue uno de los músicos que entrevisté en Austin y que te da esta idea de cómo él descubre, se separa del mundo heredado de sus padres un poco y se adentra en los clubes de la comunidad afroamericana, ¿no? Y sobre todo en la idea del blues urbano. Y bueno, hay casos de conflicto y de diálogo a nivel local también, el caso de Charlie's Playhouse. Y en la dimensión española os he traído también, bueno, recepción de músicos, carteles, hay toda una dimensión histórica que me consta que también hay otros investigadores que están interesados en ella, que la abordan, que es interesante, ¿no? Rastrear, sobre todo los discursos mediáticos. Y luego como ciertos músicos en Madrid, ciertos músicos blancos son capaces de ser descritos en la negritud de su interpretación. Esto es una cuestión que se aprecia en los discursos y que tiene que ver con ese diálogo entre qué significa lo blanco, qué significa lo negro y en qué medida se relaciona con la interpretación y con las expectativas de unos y otros, ¿no? Bueno. Y finalmente, en la parte de análisis del discurso musical, en mi caso seleccioné 5 canciones de cada escena, todas, digamos, todas debían ser composiciones originales y las asocié a un tema. Para compararlas, las asocié y las identifiqué temáticamente y las analicé, digamos, unas junto a otras, ¿no? Las que respondían al tema de hogar e identidad, las que respondían al tema del viaje, las que hablaban sobre el propio blues y las que, digamos, son canciones más abiertamente políticas, ¿no? Hay un discurso político más abierto, no tan una política más pegada a la acción individual, ¿no? Que también existe en otras. Y pensé que, sobre todo inspirado, ¿no? por estas citas de Cornel West, en la importancia de la composición, al menos para la investigación. No me parece que la composición luego, el blues y el jazz tienen un lenguaje común que se basa en interpretar, ¿no? No necesariamente, o sea, la interpretación tiene tanto peso o más como la composición. Pero al mismo tiempo, en la composición, desde un punto de vista analítico, es donde encontramos las operaciones de diálogo con la tradición, de hibridación, de traducción, de una manera, yo creo, más clara y creo que eso es lo que particulariza, ¿no? Y por eso ese interés en el caso del blues en castellano, ¿no? Algunas claves del análisis sería, bueno, la combinación que hay entre biografía y ficción en las canciones de blues. Combinan los dos elementos. Hay canciones que parecen autobiográficas, que son autobiográficas, como Mississippi My Home. La Belle White en la canción dice, voy a volver a Mississippi porque ahí es donde pertenezco. Pero cuando consigo entrevistar a la Belle White, una de las artistas que más me costó entrevistar, aunque luego el trato es exquisito con ella,
dijo, bueno, yo nací en Mississippi, pero no pienso volver. Mississippi no es un buen lugar para la gente negra. Entonces dice, eso lo puse en la canción. Con lo cual ahí se ve todo ese juego estratégico de cómo no podemos asumir las letras de las canciones ni en su vertiente más literal biográfica, ni tampoco como transformaciones fantasiosas en el caso del blues, ¿no? Sino como algo que surge de un lugar un poco intermedio, ¿no? Predomina el narrador en primera persona, la llamada y respuesta entre la voz individual, la voz colectiva. Hay una aproximación a los saberes comunes del espectador, del destinatario, y también se suele caracterizar por los finales abiertos. Las canciones de blues terminan, pero raras veces el relato ha terminado, ¿no? Siempre hay muchas acciones, se rehuye la clausura y se mantiene la tensión. Mientras vemos a uno de los personajes, ya había fallecido cuando yo llegué, pero el Grey Ghost, el fantasma gris, uno de los pianistas tejanos, uno de los músicos más singulares de la escena. Se llamaban el fantasma gris porque era un tipo muy suyo, aparentemente, que iba a los conciertos en tren, era polizón, hobo, y tocaba, y cuando acababa de tocar ya no le veías más y llevaba el uniforme de trabajo, lo guardaba y siempre llegaba, viajaba con su uniforme de trabajo y luego tenía la ropa de actuación, ¿no? Que siempre eran sus trajes súper llamativos, de bluesman vieja escuela, y es una persona que tiene el día de Grey Ghost en Austin, es una persona muy querida. Fue conductor de autobús escolar y nada, fue otro personaje importante. Y bueno, con eso lo voy a dejar. Nada, pido disculpas por las incidencias técnicas. También sé que he abierto muchas cuestiones sin profundizar, pero me interesaba un poco desplegar más que apretar. Y bueno, espero que os haya sido sugerente. Y nada, quedo a la espera de lo que me queráis comentar. Muchas gracias por la invitación de nuevo y quedo a disposición. Pues muchas gracias, Josep. Yo estoy fascinada. En realidad, lo que me gustaría sería hablar contigo muchísimo sobre esta investigación. Creo que es un trabajo enorme. Por una parte, enfrentarse al análisis de dos escenas me parece súper loable, pero no solo loable, sino dificilísimo, porque ya suficiente es con tratar de profundizar en una escena, en la parte histórica, todos los niveles que tú has tratado, para además en este caso hacerlo con dos, ¿no? Creo que es un trabajo que además es muy emotivo, particularmente, eso ya es un comentario muy subjetivo, porque estos músicos y esta música, pues a mí me conmueven muchísimo, entonces profundizar en esa historia, como tú bien dices, me parece que es muy importante porque nos sirve para entender lo que está ocurriendo. Entonces, yo tendría solamente, claro, tendría muchas preguntas, pero creo que hay algo que me gustaría tocar así muy superficialmente, y es respecto a los locales. Tú señalaste en esta cartografía que levantaste los locales que son algunos que están en el recuerdo, otros que siguen estando, algunos más asociados al blues en sí, otros más como academias, pero están en la escena. Eso me ha llamado muchísimo la atención y yo quisiera preguntarte algo con respecto a si encontraste que locales que existen del blues han cambiado de nombre, pero en su localización, en su situación, digamos, cartográfica, han sido siempre relacionados con el blues o con música en sí. Es una pregunta que hago porque en otras escenas que yo he estudiado, he encontrado que un local cambia de nombre, pero sigue siendo
o sea, en los años 80 se llamaba de una manera, en los 90 de otra, cierra, abre, no sé, es una cosa, una pregunta tonta, pero que hace mucho que me planteo cuando tú dijiste, hay unos del recuerdo, entonces, como si eso no hubiera esa posibilidad. Sí, en particular, no lo había pensado nunca, es muy interesante. En particular, los lugares del recuerdo no suelen tener otro sitio ahí. Claro, eso acrecienta la sensación, ¿no? O sea, el principal recordado, pues que estaba en el este de la ciudad, por Pueblo Nuevo, el Beethoven Blues Bar, con su adjetivación Blues Bar. Ahí no está, cerró y ahí no hay nada, digamos, no hay otro bar y menos de blues. Sí que es posible que haya algunos que pueda haber pasado algo así, pero no creo que sea en el caso de ninguno de los que más se ha definido por el blues. O sea, el que es la Coquette Blues Bar es desde el 84 y los otros clamores y demás están un poco más emparentados con diferentes músicas y tampoco han cambiado tanto. El Café Berlín cambió de lugar porque un empresario, creo recordar un empresario indio, compró todo el edificio donde estaba el club y lo movieron a un local cercano, que eso sí sé porque entré con músicos de blues y dijeron, bueno, esto, algunos de los de herencia rockera, esto solía ser un bar de heavy, un local de heavy. Lo que es ahora el Café Berlín, pero no sé cómo se llama esa memoria anterior. Eso sería otra vía. No he observado muchos cambios de nombre en ese sentido. Sí, yo creo que es interesante porque si bien hay locales que sí que cerraron y existe otra cosa, no tiene nada que ver con la escena, pero viven en el recuerdo de una manera palmaria, ¿no? Y súper importantes. Y sin embargo, yo encontré tanto de esos como de los que te digo, ¿no? Locales que se llama así, luego se llama de otra manera, y ahora pues con esta crisis no sé si vaya a ocurrir también que algunos cierren definitivamente. No sé, Pep, si tú quieres hacer preguntas, pero bueno, yo tengo otras más. Yo también tengo algunas. Dale, Pep. No, mira, primero, no es una pregunta, sino simplemente una... Podríamos estar horas comentando las virtudes del método comparativo, que yo también lo utilicé extensamente en mi tesis, ya la leerás, a ver cuándo la puedes leer. Sí, sí. Y la verdad es que, ya te digo, podríamos estar toda una sesión únicamente dedicada a esta cuestión del método comparativo, la poca utilización que tiene actualmente y todas las posibilidades que tiene, ¿vale? Como aclaración de ideas, como aclaración de conceptos, como delimitación de problemas, todo, pero no voy a entrar aquí porque sería, ya te digo, sería toda una sesión, una hora, hablando de este tema. Pero algún día hablaremos largo y tendido tú y yo directamente, que yo creo que sería muy interesante intercambiar opiniones sobre esto. Quisiera simplemente hablar 2 o 3 detalles. Por un lado, lo contradictorio de que en la escena de Austin, digamos que sea un cierto purismo étnico, por decirlo de una manera, mientras que en Madrid lo que se lleve más, digamos, lo más en vigor sería un purismo, mientras que en Austin serían más eclécticos, en Madrid sería un purismo musical, ¿vale? Esta contradictoriedad, si sabes algo más de ella, ¿sí? ¿Vale? Eso por un lado. Después también me gustaría, si has pensado, que seguro que sí, creo que sí, la cuestión de que si en los años 80, esta especie de revival, de cristalización que le llamas tú del blues, tiene alguna relación, que yo diría que sí, pero con toda la vuelta que hubo después de la New Wave, del techno, a todo, digamos, el rock alternativo, el rock auténtico, alternativo en los 80, el neo garaje y todo este tipo de cosas, que yo creo que están muy asociados, diría. Y por último, me ha llamado mucho la atención esta cuestión de que los músicos de Madrid, cantantes, no sé si es imitar o se apropian de un grano, como diría Barthes, de un grano de voz. Esta posibilidad de apropiación hasta de un grano de voz.
Eso simplemente, entre otras muchas cosas, ¿eh? Pero eso Sí, es lo que hay mucho. es que tu trabajo es Ya, muy bien. interesante, Josep. ¿El qué? ¿El qué? Que tu trabajo es muy denso y muy interesante. Sí, Ya, Por eso es da que tanta apertura de pensar cosas. me invitasteis y me disteis barra libre y dije, hoy lo llevo en las dos ciudades porque nunca puedo presentar las dos. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, a Estupendo. ver, vamos. Eh, a ver, por una parte, la cuestión de Austin, esta idea de identificación con la comunidad afroamericana, hay que decir que también eso es una opción de la investigación. O sea, yo tuve una firme convicción desde el principio de empezar por ahí, de centrarme ahí, y la mayoría de mis entrevistas en profundidad fueron a músicos afroamericanos. La gran mayoría, salvo algunas. Hubo espacio para otras cosas, pero me interesaba la historia del propio barrio del este de Austin. Luego hay músicos de otro tipo, ¿no? Históricos como Stevie Ray Vaughan, que conecto con esa segunda pregunta tuya un momento. Yo creo que él es la clave, cómo se mueve entre la cultura del blues y la cultura del rock, colabora incluso con David Bowie en grabaciones, pero al final renuncia o tiene problemas y acaba siendo como este héroe en la literatura de Austin le llaman el working class hero frente al sofisticado británico, ¿no? Con lo cual esta idea de la vuelta del rock alternativo, del neogaraje, sí, claro, sí, tiene que ver y los Blues Brothers, las películas de los años 80, todo contribuye a nivel masivo, ¿no? Y creo que es también Stevie Ray Vaughan una de las figuras clave que hacen que por una parte Austin sea más tolerante a la cultura, a la influencia del rock en el blues de lo que lo es la escena de española. En la escena española, digamos, lo que ha imperado fue, como el blues estaba, es un poco la distinción a través de la especialización, ¿no? La cultura, el blues con el rock ya lo vivieron, ya descubrieron Led Zeppelin y después de Led Zeppelin se pasaron a Willie Dixon. Y después de Willie Dixon se pasaron a otros y, digamos, hay un cambio de referencia en la mirada. Primero se descubre a través de los británicos y luego la mirada se cambia y la escena especializada realmente es muy conocedora de las distintas subtradiciones que hay en Estados Unidos, ¿no? Tanto de músicos blancos como de músicos negros. Con lo cual eso por el contacto con la escena con la cultura del rock. En Austin, los músicos afroamericanos también son más tolerantes, más abiertos, más eclécticos, porque en su cultura, lo que según lo he observado, hay mucha menos distancia entre blues, jazz, gospel y soul. Tienden a naturalizarlo, mientras que en España todas esas escenas se han segmentado de una manera más clara. Allí, desde luego, podríamos irnos hasta la influencia de la iglesia. Cuando yo entrevistaba a los músicos mayores y todos empezaron tocando en la iglesia y las familias tocaban, ¿no? Y esa dimensión de música en las familias fue fundamental, ¿no? Y luego la tercera cuestión sobre el grano de la voz. Sí, claro, es la forma de interpretar en blues en castellano. Por una parte, tiene el potencial de conectar con el público, eso también es lo que más lo puede dar el toque de distinción, y en el rock ha sido lo normal. Hay canciones de rock en castellano, o sea, canciones de blues por músicos de rock, hay composiciones, tienden a componer más incluso que los músicos de blues de la escena. Entonces, en el blues en castellano te expones y en particular con lo del grano de la voz tienes que conseguir esa sensación. Hay un ejemplo claro que son los gritos, el grito de blues, ¿no? Cosas que hay entre las estrofas
y que forman parte de la expresividad también cantando en inglés, también hay algunos que tienen se han influido mucho por los cantantes afroamericanos y han apropiado ciertos gestos, ciertas palabras, ciertas interjecciones más o menos improvisadas entre la interpretación, ¿no? No solo el canto, sino mientras alguien empieza a tocar un solo y le puede decir talk to me, o le puede hacer algún gesto de interpretación, y todo ese dominio del escenario al final también forma parte de lo que un bluesman en la tradición representaba, ¿no? Una especie de maestro de ceremonias, y por eso también esa conexión con la iglesia en cierta medida. De eso también hay textos de autores ya de Charles Cale, ¿no? Creo que habla sobre eso. Qué bien. Más o menos por ahí. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Pues yo creo que es una suerte tener grabada la sesión, la presentación, porque toca coger cada uno de los trozos y volverlo a mirar para, ¿sabes? Un poco profundizar, aunque sea en la parte que nos hiciste, que no entraste en todos los detalles, pero los cuadros, o sea, el trabajo de etnografía me parece tremendo, la cantidad de entrevistas que pudiste hacer y tanto en una escena como en otra o sea, el trabajo de investigación que has realizado es enorme. Te felicito por enfrentarte a un trabajo tan voluminoso, ¿no? En toda la recogida de datos, en toda el análisis, en las diferentes categorías que has utilizado para hacer la comparación. Mira. Es demasiado. No, es una tecnología súper potente, está claro. Sí. Ahora tengo que avanzar que he vuelto a separar. Como lo dijo Fernán ayer, pues no me importa decirlo ahora, pero no, que cabe esperar. El próximo proyecto será el proyecto de libro sobre el blues en España. Ajá. Con lo cual he retirado otra vez Austin y he ampliado el foco de Madrid, por una parte porque la parte histórica ya no era solo Madrid, sino que la investigación era fundamentalmente Barcelona, que fue el gran centro, y todos los pequeños pueblos, que sé que además Pep tiene conocimiento de la riqueza de clubs que había, de asociaciones. Sí, sí. Y luego también un esfuerzo en los años 80 en cómo surgieron bandas especializadas por todo, ¿no? Y también rastrear conciertos de blues en las distintas fases. Con lo cual, sí, eso fue el gran esfuerzo, unirlas. Yo creo que hay mucha riqueza condensada como para ir por partes, pero hoy quería mostrar un poco el panorama general. Y muy bien. Creo que cerramos. Muchas gracias de nuevo, Josep, por todo el trabajo, la presentación y tu investigación. De nuevo, felicitaciones. A vosotros. Y nada, pues encantados, te enviaremos noticias desde nuestro grupo, un certificado. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo para todos. Un abrazo, chao.